¿cómo están todos y todas? Muy buenas tardes, bienvenidos a Justicia TV. Es una tarde bastante especial porque hoy ya es la final del tercer concurso universitario de litigación oral civil. En este instante se va pues a desarrollar esta gran final desde Salón de Juramentos. Los dos equipos que han pasado a esta última etapa con bastante esfuerzo, con bastante empeño, y precisamente así es como llegan a la final, pues casi después de 3 meses de trabajo que iniciaron 167 equipos. Fueron en total 34 universidades las que se inscribieron, los mismos que aceptaron la convocatoria del Poder Judicial para poner a prueba sus habilidades en litigación oral, una herramienta que es un pilar fundamental en los procesos civiles en todas las cortes del país. La competencia ha ido recibiendo más participantes año tras año. El éxito del equipo técnico de implementación de la oralidad civil, liderado por el juez supremo Ramiro Bustamante Segarra, hoy se refleja precisamente en la final del tercer concurso interuniversitario de litigación oral. Y esta mañana 6 jueces superiores evaluaron el desempeño de los equipos en las semifinales y 5 jueces supremos darán su veredicto en la gran final, ¿no? El caso asignado a los equipos competidores fue un complejo caso sobre derecho de autor. Y Justicia TV estuvo desde la mañana con ellos para poder llevarles y trasladarles previo a lo que va a ser la audiencia final ya en breve desde Salón de Juramentos de Palacio de Justicia, y tener todos los detalles y las impresiones de estos equipos. Son los estudiantes de las universidades San Luis Gonzaga de Ica, la Universidad San Ignacio de Loyola, la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y la Pontificia Universidad Católica. 16 jóvenes que de seguro nunca van a olvidar esta experiencia vivida durante estos meses de concurso, ¿no? Y de haber participado pues en esta tercera edición. Nosotros vamos entonces a continuación con un video que muestra todas las impresiones y la emoción de haber llegado a la semifinal. Vamos a recordar entonces estos momentos vividos en la mañana. Ha sido un largo esfuerzo, el cual nos ha llevado muchos sacrificios y estamos seguros que el resultado también va a ser muy satisfactorio. Me quedo con todas las gratas experiencias que he compartido con mis compañeras, con el doctor, los entrenamientos, el resto de equipos. Sé que con mucho esfuerzo vamos a lograr lo que con meses hemos practicado y con el corazón a la final y con todo el esfuerzo que cada uno ha puesto esta competencia. Y ese aprendizaje jurídico creo que no se nos va a olvidar nunca, entonces definitivamente el aprender tanto doctrina, especialmente responsabilidad civil, derechos de autor y demás, ha sido muy enriquecedor. Se sienten muchos nervios, estamos muy emocionados y bueno, vamos a dar lo mejor de nosotros. Hemos estado estudiando el caso a más no poder, han sido horas y horas y horas de estudio y creo que eso ha sido el fruto y hoy día se ve reflejado al estar acá. Desde que expusieron el caso, las plataformas, enseguida supimos que teníamos que participar. Totalmente entusiasmado por esta experiencia. Lo que se busca es dejar el nombre de la Casa de Estudio en alto, como también demostrar nuestras habilidades, conocimientos de los que hemos adquirido a lo largo de este concurso, de esta preparación. ¡Somos única! Bastante emocionada, también nerviosa, pero con muchas expectativas de que podamos llegar a la final. Se siente emocionante y también tranquilizante de que tus ideas puedan tener peso, de que puedas convencer a alguien y que finalmente ese trabajo que has hecho alguien lo puede valorar. ¡Católica! Me siento muy feliz, alegre por tener esta gran oportunidad de representar a mis compañeros, a mi universidad, a mi región y poder demostrar lo más de mí y poder dar una buena competencia. Creo que lo más retador es pasar cada etapa, porque todo implica un sacrificio, desde la etapa escrita hasta llegar el día de hoy, ¿no?, a sustentar nuestro caso ante jueces superiores. Es la primera vez que estoy acá y la verdad me emociona mucho poder conocer la corte y sobre todo poder ver una oralización. Les recomendaría que participen para que puedan desarrollar tanto sus habilidades blandas y también enfrentar cómo sería la carrera en un futuro, para estar preparados y ser
los profesionales competentes que nuestro Perú requiere. Conocieron entonces ustedes en este video los 4 equipos que pasaron a la semifinal y en estos momentos nos enlazamos ya con Salón de Juramentos. Se está por iniciar la audiencia final donde los participantes de la Universidad San Ignacio de Loyola y San Luis Gonzaga de Ica se disputan pues quién va a ser el máximo orador en materia civil. Los dejo entonces con el desarrollo de esta audiencia en la final de este importante concurso interuniversitario. Ortiz de Villarte, Piero Leonardo Raimundo Huertas y a su asesor Jorge Beltrán Pacheco. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Asimismo, saludamos a la representación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, conformada por los alumnos Luz María Guamán Arce, Claudia Carmen Carpio Peña, Emerson Gilmer Velázquez Condori, Piero Carlos Cuarite Coro y a su asesora Perpetua Rodríguez Vega. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Finalmente, saludamos también a la presencia en este auditorio de los señores y señoras, jueces y jueces. Asimismo, también saludamos a los señoras y señores funcionarios, invitados y a los que nos siguen a través de la transmisión realizada por Justicia TV. Para dar inicio a esta final, damos el uso de la palabra al doctor Carlos Calderón Puertas, quien presidirá el colegiado calificador. Adelante. Muchas gracias. Vamos a proceder con el informe respectivo y vamos a escuchar al relator. Él va a dar cuenta de la parte resolutiva de la sentencia. Señorita relatora. Lima, en mérito de los recursos de apelación interpuestos por los abogados del señor Belisario Bagate y la empresa Hotel Insider Inc. contra la sentencia contenida en la resolución número 7 de fecha 22 de septiembre del 2025, que resolvió, primero, declarando infundada la demanda de Belisario Bagate en cuanto pretende indemnización y restauración del mural El Espíritu de Bagate, así como el resto de pretensiones distintas a las señaladas en el siguiente numeral. Segundo, declarando fundada en parte la demanda en cuanto al pago de frutos civiles, ordenándose al Hotel Insider Inc. pague a favor del demandante el equivalente al 5% de los ingresos netos que recibe por la explotación del mural El Espíritu de Bagate, que se liquidarán mes a mes en ejecución de sentencia. Ambas partes interponen el recurso de apelación y eso es todo lo pendiente informar, señores jueces, estimados doctores. Muchas gracias. El abogado de la parte o la abogada de la parte demandante, 10 minutos para su informe. ¿Se me escucha bien? Hola. Hola. Perfecto. Con su venia, señor presidente, mi nombre es Nikita Campos Ortiz de Villate, con casilla electrónica 56942. En esa situación soy abogada de la parte demandante, el señor Belisario Bagate, y bueno, en continuar con el proceso de indemnización y restauración contra el Hotel Insider, y bueno, habiéndose notificado con fecha 22 de septiembre la resolución que declara infundada la indemnización y restauración del mural, y declarando fundada en parte el pago de frutos civiles equivalentes al 5% de los ingresos netos. Ante esto mismo, y lo dispuesto en el artículo 364 de nuestro Código Procesal Civil, presento ante ustedes de modo cumulativo subordinado un recurso de apelación con 2 pretensiones. La pretensión impugnatoria principal vendría a ser que se declare la nulidad de la sentencia y que en este caso se ordena la emisión de una nueva sentencia, y si es que esta misma se declara infundada, solicito que se revoque la sentencia por vicios y agravios que, bueno, daré a conocer, y en su defecto se declare fundada en nuestra demanda en todos sus extremos. Ahora pasaré a hablar sobre los vicios y agravios presentes en la sentencia.
El primer vicio es la falta de motivación interna del razonamiento judicial. ¿Y por qué lo menciono? Porque dentro de la sentencia, en el considerando noveno, se señala que sí existieron cambios y que la obra quedó destruida porque se eliminaron los elementos esenciales de esta misma, pero que esto mismo no cobra relevancia porque la inspiración del autor, de mi representado, no fue expresada dentro del acta de entendimiento. Señores magistrados, esto definitivamente carece tanto de un sustento jurídico como de un sustento lógico y revela que no existe una comprensión de la naturaleza de la normativa del Decreto Legislativo 822 de la Ley de Derechos de Autor, porque esta misma ley menciona que el derecho moral del autor a la integridad de su obra no requiere, no necesita estar expresada dentro o consignada dentro de un acta o un contrato. ¿Por qué? Porque este tipo de derechos emanan netamente de la ley. Por eso me gustaría mencionar incluso el artículo 21, que establece que los derechos de autor son tanto perpetuos, inalienables, irrenunciables e imprescriptibles. ¿Qué quiere decir eso, señores magistrados? Que incluso si es que mi representado hubiese querido renunciar a sus derechos, aspecto que no se dio, la ley ampara lo contrario. Por lo tanto, es importante decir y mencionar que las obligaciones que emanan de la ley no necesitan estar consignadas dentro de un acta. El segundo vicio es la deficiencia de la motivación externa. ¿Y por qué mencionamos esto? Llegamos a esta conclusión porque se desconoce o se hace caso omiso a la norma específica y especial que vendría a usarse en este caso el Decreto Legislativo 822 y las normas tanto nacionales como internacionales. Esa sentencia no explica, no justifica, no menciona ni aplica las leyes y para esto, para que exista una correcta justificación de la motivación externa, tienen que haber dos elementos esenciales. La premisa mayor, que vendría a ser el análisis de la norma jurídica, y la premisa menor, que vendría a ser el estudio detenido de los hechos, aspecto que no se da en esta sentencia. Y como no se da, ¿qué es lo que sucede? Que las afirmaciones hechas carecen tanto de un sustento jurídico como fáctico y se vuelven deficientes e incompletas. El tercer vicio es la motivación insuficiente. En el considerando 12º de la sentencia ya prevista, se considera que no hubo daño porque la contraparte continúa percibiendo económicamente de una obra que no es suya, es de mi representado, pero esto definitivamente es un argumento circular. ¿Por qué? Porque no tiene un análisis jurídico ni técnico, porque ya hemos visto por doctrina nacional, como el doctor Beltrán, Espinosa, que nos menciona que cuando se analiza una indemnización que vendría a darse por daño, se tienen que revisar los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuáles son estos? El comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa, la relación causal y el criterio de imputación, aspectos que no se han analizado. Entonces, ¿cómo se puede llegar a concluir que no existe un daño si es que los elementos no se han visto? Es irrealista pensar que se puede llegar a una conclusión, como menciona, y cito, no se ha demostrado daño y no hay certeza de distorsión si es que no se analizan estos elementos importantes. El cuarto vicio presente es la falta de pronunciamiento sobre las pretensiones. La sentencia no analiza ni resuelve los puntos controvertidos que se han fijado durante este proceso. No se habla sobre el daño moral que vendría a derivar de la destrucción de la obra que contenía tanto contenido sentimental y familiar. No menciona el daño patrimonial que consiste en la explotación continua que hace la contraparte sobre la obra de mi representado. No se analiza el quantum indemnizatorio y tampoco se habla del incumplimiento contractual que llevó a cabo la contraparte porque fue en contra de un contrato. Esto que vendría a finalizar un defecto motivacional grave que afecta definitivamente la validez del contrato. Y esto no solo lo decimos nosotros, no solo lo argumentamos nosotros, también lo respalda el Tribunal Constitucional con expedientes como el 0432 y la Carta Magna, que lo relaciona con el derecho a la tutela procesal efectiva. Esto es un derecho que tienen todas las partes, todo ciudadano peruano, a que su proceso esté debidamente motivado, congruente, tanto en hechos como en derecho, al fondo de las pretensiones, aspecto que claramente brilla por su ausencia dentro de esta sentencia. Incluso me gustaría ser más específico. El artículo 12 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial menciona que para buscar una justicia es importante que esta misma tenga que ser respaldada por una fundamentación fáctica y jurídica, cosa que no se menciona. Ahora, pasando con la pretensión impugnatoria subordinada, no se menciona el daño moral. Nosotros hemos hablado sobre el daño moral que, según nuestra doctrina, es una lesión profunda a la esfera personal e íntima de un ciudadano, en este caso el artista. La sentencia no menciona que existe un daño porque la contraparte continúa percibiendo económicamente de esto, pero se desconoce el derecho moral. ¿Y por qué se desconoce? Porque va en contra de los artículos 18, 21, 25 del Decreto Legislativo 822, norma nacional que debería cumplirse. Ignora el daño
daño probado, porque la misma sentencia menciona que se eliminaron elementos esenciales, que vendría a ser un daño, pero luego circula diciendo que esto no recae en el mismo y contradice su propia lógica, porque ¿cómo es que se puede eliminar, desnaturalizar, alterar, mutilar elementos esenciales y luego catalogarlo como un daño abstracto, como un daño teórico, cuando esto claramente es un daño material visible? Se eliminan los rostros de los personajes, y el rostro es la identidad de toda obra, de toda persona. Incluso me gustaría mencionar artículos del Código Civil como el 1984, que establece que el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y menoscabo. Y la casación 2084 del 2015 en Lima, en la Corte Suprema, define que el daño moral es la lesión a cualquier sentimiento de la víctima considerado socialmente legítimo. Esto mismo pues, nos ayuda a fundamentar nuestras pretensiones y cómo es que sustentamos el daño moral. Ahora bien, hablando del daño patrimonial, mencionamos el lucro cesante. ¿Y por qué? Porque la contraparte continúa percibiendo económicamente de una obra, de una explotación de obra a través del merchandising, de nuestros representados sin permiso ni autorización. Por lo tanto, nosotros consideramos que se tiene que recibir mínimamente un 20% del uso de la imagen de la obra de nuestro representante como su creación intelectual. Incluso también mencionamos el daño emergente, que vendría a ser los gastos necesarios para la restauración de la obra, para regresar al estado previo en el que estaba. También me gustaría mencionar la evaluación errada de los hechos, que no se analizan los medios probatorios. Dentro de la sentencia sí se hace una mención de los medios probatorios, pero nuestra doctrina es ardua al mencionar que la enumeración de los medios definitivamente no constituye una evaluación. No porque se enumeren los medios probatorios significa que hay un análisis correcto de los mismos. Eso me lleva a mencionar la debida motivación, señores magistrados. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional nos menciona que todo ciudadano tiene derecho a conocer las razones fácticas y jurídicas, y si es que eso no lo tiene, es una flagrante violación a los derechos constitucionales de mi representado. Con esto también voy al debido proceso, porque definitivamente obtener una resolución fundada en derecho y acorde a los hechos jurídicos y a las razones que se tienen que tener, incluye una evaluación integral, aspecto que, repito, no se ha dado. Por todo lo expuesto, señores magistrados y presidente de la sala, y para enviar definitivamente un mensaje inequívoco a toda la población peruana que en este país se respetan los derechos fundamentales, constitucionales y los derechos de autor, les pido a ustedes que declare la nulidad de la sentencia o, en su defecto, la revocación de la misma, y declare fundada en todos sus aspectos, en todos sus extremos, nuestra demanda. Muchas gracias. Señorita abogada, usted está pidiendo la nulidad o la revocatoria, ¿no? ¿La revocatoria en qué extremo? ¿Se me escucha? No hubiera nulidad. Sí. Si este tribunal tuviera que pronunciarse de fondo, ¿qué es lo que está pidiendo? Hola, ¿sí se me escucha? Bueno, gracias por la pregunta, señor magistrado. Lo que hemos presentado son dos pretensiones, pero es de manera acumulativa subordinada. De declararse infundada la pretensión impugnatoria principal de la nulidad, si es que esta la declaran infundada, pues nos gustaría que analicen la pretensión impugnatoria subordinada, que vendría a ser la revocación. Si se declara fundada la nulidad, ya no es necesario la revocación. Sí, gracias. Okay. Muy buenas tardes. Ya, listo. Muy buenas tardes, señores jueces supremos. El día de hoy comparecemos en representación del Hotel Insider Inc. a fin de absolver la apelación interpuesta por la parte contraria en contra de la resolución número 7 de fecha 22 de septiembre del 2025. Y en consecuencia solicitamos que se declare infundada la apelación interpuesta en el extremo del numeral primero de la parte resolutiva de la mencionada resolución. Para empezar, hablemos del tema de la nulidad, que ha sido la pretensión principal de la parte contraria. La parte contraria argumenta motivación interna, motivación externa, motivación insuficiente y afectación a la debida motivación. Pero es necesario recordar lo que menciona el expediente 728-2008-HC/TC, en donde menciona que el mínimo de motivación
que es acogido por la jurisprudencia constitucional, ha sido señalando que, primero, se debe asegurar que la argumentación contenga las razones de hecho y de derecho. Y en esta situación, el ACUO ha cumplido expresamente con acoger lo mínimo respecto a la motivación, puesto que se ha pronunciado sobre cada punto controvertido vertido durante todo el proceso. Aunado a ello, la resolución administrativa 002-2014-CE-PJ prohíbe la nulidad a jueces de segunda instancia respecto a la motivación, siendo que la única solución en este caso sería la revocación y pronunciarse sobre el fondo. Eso si en todo caso tal pretensión fuese acogida. Entonces, ante esta situación, el tema de la nulidad quedaría desestimada completamente. Yéndonos por el lado de la revocación, como ha sustentado la parte contraria, esta solicita la revocación, según su propia apelación, por vulneraciones al principio de la tutela jurisdiccional efectiva. El hecho de que no se hayan valorado medios probatorios, documentales, que de cierto modo no menciona qué tipo de documentales, así como el acta de entendimiento del 2024. Pero hay una pregunta muy importante en este punto del proceso. Yo le pregunto a todos ustedes, señores magistrados, ¿es viable solicitar la revocación por vicios procesales como el hecho de que no se haya vulnerado el tema de las pruebas, como los principios que ha mencionado dentro de su propia apelación? La respuesta es evidente. Entonces, todos los fundamentos respecto de la revocación quedarían completamente desestimados, puesto que no entraría dentro de esta figura. Aún, sin perjuicio de ello, la propia apelante comete un error sustancial respecto, primero, a la confusión entre el tema de la responsabilidad contractual o inejecución de obligaciones previamente pactadas, así como el tema de la responsabilidad extracontractual, puesto que dentro de su propia apelación, en la hoja número 4, si me permite citar, menciona la configuración del daño moral derivado de la alteración de una obra de contenido sentimental y familiar, pero líneas más abajo menciona la responsabilidad por el incumplimiento contractual en la conservación de la obra. Entonces, su señoría, jueces presentes aquí, la apelación interpuesta por el apelante, el señor Belisario Bagate, y su defensa, quedaría completamente desestimada. Por ende, deberá ser declarada infundada. Muchas gracias. Con la venia de la sala. Buenas tardes a todos los presentes. Comparecemos a esta audiencia de vista para sustentar la apelación interpuesta por nuestra representada del Hotel Insider Inn, en adelante el hotel, en contra de la sentencia contenida en la resolución número 7, en el extremo de pago de frutos. Esta defensa les presenta, se desarrolla en dos puntos importantes. En primer orden, solicitamos la nulidad, pues es evidente y manifiesta la vulneración al debido proceso y la adecuada motivación. Y si ello no causase convicción a esta superioridad, solicitamos de manera subordinada la revocatoria. Pues el ACUO incurre en graves errores de hecho y de derecho, y reformándola deben declarar completamente infundada la demanda en todos sus extremos. Sobre la nulidad, esta defensa les presenta 4 importantes razones. La primera y la más evidente, la que salta a la vista de la lectura de la resolución número 7. Cito: pretensión de la demanda, pago de un monto indemnizatorio, restauración de la obra y una compensación económica por la explotación comercial. Sin embargo, el ACUO resuelve: declaro fundada en parte la demanda en cuanto
al pago de frutos civiles. El tema de la compensación por la explotación comercial de una obra se debe analizar en el ámbito que le corresponde, en la ley especial, el decreto legislativo 822. En este ámbito, la compensación tiene sus matices. La ley indica, la compensación es la razón de ser de los derechos transferibles, derechos patrimoniales. Y estos derechos permiten al autor poder explotar económicamente su obra. Entonces, identificamos la diferencia trascendental. En el ámbito civil, los frutos civiles tienen otra connotación. Aquí se paga por el uso. En cambio, en el ámbito del derecho de autor se paga por la creación intelectual. Y la propia ley indica que existen un sinfín de formas de explotar, pero enumera solo 3. La cesión de titularidad de los derechos, en el cual puede existir una participación proporcional, las regalías, siempre y cuando se haya pactado de forma expresa, o en cuanto no exista una remuneración en tanto alzada. En este caso, hay una remuneración en tanto alzada. La siguiente forma es la licencia de uso y la tercera, la compensación legal. La segunda razón es que el acuo cae en una flagrante inmotivación, pues omite pronunciarse, valorar, explicarnos las razones mínimas del por qué no valoró las pruebas documentales ofrecidas, admitidas y actuadas válidamente. Estas son el documento de cesión de derecho suscrito por nuestra representada y la extinta firma de abogados Villarroel y Remón. En adelante, la firma de abogados. Este documento acreditaba que efectivamente la firma, a razón de su extinción, nos cedía la titularidad de los derechos que había adquirido, derechos como la reproducción y explotación comercial. Entonces, al omitirse esto, se omite puntos importantes, puntos que dilucidan este conflicto. El siguiente medio probatorio que se presentó es el informe legal, cuyo objeto fue claro: determinar si la intervención ejecutada transgrede o no el derecho moral de integridad. Y el resultado fue contundente. No hubo transgresión. Se actuó en el margen de una autorización expresa y pactada. Y no solo eso, también se concluyó que a causa de esta intervención surge una obra derivada. Quien fue el único ejecutor, el señor Fernández Leonidas de Córdoba, quien fue contratado por mi representada. La siguiente razón es que el acuo, en el considerándum sexto de su sentencia, indica: Belisario Bagaté reconoce a favor de la firma de abogados la titularidad de la obra. Y se limita a ello. No explica qué debemos entender por titularidad, cuando la titularidad es un concepto trascendente e importante en este caso. La cuarta razón es el tema de la contradicción. El acuo primero dice, claro, la demandada actúa en el margen de una autorización. Sin embargo, nos ordena pagar un porcentaje a favor del demandante. O sea, nos imputa un aprovechamiento unilateral. Si se actúa en el margen de una autorización, ¿por qué existiría un aprovechamiento unilateral? Es justamente a consecuencia directa de que no se desarrolla qué debo entender por la titularidad, porque si se tendría claro sobre qué derechos patrimoniales tenemos titularidad, entonces quedaría claro qué derechos subsisten a favor del demandante. Y así tendríamos una razón válida para poder ordenar algún porcentaje que corresponda al demandante. Si ello no causase convicción a esta superioridad, entonces de manera subordinada solicitamos la revocatoria. Pues el acuo incurre en errores graves de hecho, omite valorar pruebas documentales importantes y concluye en un error aún más grave, en un error de derecho. Inaplica una ley especial y aplica indebidamente una ley general, el 891 del Código Civil. Y concluye que Belisario Bagaté efectivamente debe ser beneficiado con un porcentaje por la explotación comercial. Sin embargo, no es así. Tenemos el contrato de 1997, donde fue claro: Belisario Bagaté, haciendo
uso de sus facultades y sus derechos autorales, suscribe este contrato con su comitente, la extinta firma de abogados. Entonces, aquí, él, en el numeral 2.4, cede de manera literal derechos patrimoniales consistentes en reproducción y explotación comercial. Luego, en la sentencia, como bien lo indica, existe la venta del edificio que lleva incorporado la obra mural. Entonces, a consecuencia de todo esto, de buena fe, negociamos con el demandante la intervención de la obra. Y en el tercer párrafo se indica división equitativa por la explotación comercial de la obra. El término equitativo es general, es ambiguo y no debe interpretarse tal cual lo hizo el acuo de manera literal. No, debe interpretarse atendiendo a la finalidad de las partes contratantes. Tenemos, por un lado, que esta finalidad era el trabajo en conjunto. Se preguntarán, pero eso no está pactado. Pues no, se evidencia de una valoración conjunta. Nuestra finalidad estaba plasmado en el orden de servicio suscrito con Fernández de Córdoba. Se le indicó de manera clara en el segundo párrafo de ese contrato del 2024, por favor, tienes que seguir las instrucciones del demandante, ¿no? De Belisario Bagate. Y la finalidad de la contraparte se acredita de su propio escrito recogido en la sentencia el tema de la coautoría. Y la coautoría es un trabajo en conjunto, inclusive hasta la propia conducta del demandante. Estaba presente en los trabajos preparatorios. Entonces, el término equitativo significa que efectivamente iba a haber un reparto equitativo siempre y cuando trabajasen de manera conjunta, lo cual no ha ocurrido. Entonces, nos preguntamos, ¿Belisario Bagate aún conserva el derecho patrimonial de explotación comercial? No. ¿Belisario Bagate ha realizado o desplegado algún trabajo? No. Entonces, ¿corresponde compensarlo por algún motivo? No. En base a todo ello, solicitamos pues que se declare infundada la demanda en todos sus extremos. Muchas gracias. Señor presidente de la sala, estimados magistrados, me presento, Piero Raimundo Huertas, con CAL 2025-1, en representación de don Belisario Bagate, procedo a absolver la apelación presentada por la contraparte. En primer lugar, me gustaría señalar que, en virtud del artículo 374 del Código Procesal Civil, la contraparte ha anexado medios probatorios que no cumplen con los requisitos establecidos de acuerdo a esta norma. Esto es, que no han acaecido después de concluida la etapa de postulación del proceso, ni son de fecha posterior del proceso o no se ha comprobado que no se hayan podido conocer o obtener con anterioridad. Esto es un fundamento importante, puesto que estos medios probatorios no podrán ser actuados en la presente audiencia. Por otro lado, refiriéndonos a la naturaleza de los frutos, la contraparte no ha señalado de forma adecuada qué son los frutos, puesto que si recurrimos al Código Civil, los frutos han quedado establecidos de forma concreta, como los provechos renovables que produce un bien sin que se altere ni disminuya su sustancia, de lo cual es susceptible una obra artística, lo cual es respaldado también con el 891. Los frutos civiles son los que se producen como consecuencia de una relación jurídica, la cual fue establecida en esta obra artística. Es importante señalarlo, puesto que no solo lo respalda nuestra normativa, nuestro cuerpo normativo, sino también la doctrina especializada, como Ares Schneider, que sigue esta misma línea. Entonces, no se puede desnaturalizar o considerar que no se trata de una compensación, todo lo contrario. Los frutos son un producto natural que se puede producir por la explotación comercial de un bien de cualquier naturaleza, en este caso, una obra artística. Por otro lado, se señala en el escrito que existiría una aparente cesión de derechos, o en su defecto podría ser una cesión de posición contractual. Debemos negar ambos supuestos, haciendo mayor énfasis en la cesión de posición contractual. Esto a razón de que, para que se pueda efectuar una correcta cesión de posición contractual, de acuerdo a Manuel de la Puente Lavalle y también nuestro cuerpo normativo, deben las tres partes tener el asentimiento, en especial el cedido, puesto que este va a ser el principal afectado, si lo podemos ver desde esa perspectiva.
este asentimiento no fue efectuado por el señor Bagate en ningún momento. El señor Bagate no cedió su posición, no fue consultado y no produjo asentimiento respecto a la cesión de posición contractual. Se recurre a un documento, el contrato de 1997 con la extinta firma Villarroel, para asimilar que se produjo una transferencia completa de un bloque de derechos, en este caso derechos de autor, que se malinterpretan tanto como si fuesen de una sola naturaleza, cuando en realidad se subclasifican entre derechos de naturaleza patrimonial, que pueden ser transferibles, o moral. Los derechos morales, en virtud del artículo 21 del Decreto Legislativo 822, la Ley de Derechos de Autor, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. No pueden ser transferidos bajo ninguna cláusula restrictiva de derechos. Y en caso se hiciese, esta cláusula debe ser considerada nula de pleno derecho en virtud del artículo 5 del título preliminar de nuestro Código Civil. Ahora, este respaldo, esta protección a los derechos de autor no es exclusiva a nuestra normativa. También se transfiere a una protección de carácter constitucional en el inciso 8 del artículo 2 de nuestra Carta Magna, de la misma forma que la Comunidad Andina protege la propiedad intelectual, e inclusive el Convenio de Berna, que extiende esa protección a nivel global, como un tratado vinculante para todos los estados que lo suscribieron. Ahora abordemos la naturaleza artística. Se señala que existieron una serie de modificaciones consentidas, autorizadas. Sin embargo, pese a que sí se ofreció o se solicitó que se realice una puesta en valor, esta fue ejecutada de una forma inadecuada. Las alteraciones, las modificaciones son realmente daños, son mutilaciones a la obra que la normativa de derechos de autor no consiente, no autoriza, no permite. ¿Y por qué? Porque atentan contra los derechos morales de la obra, contra la integridad, contra la paternidad de esta paternidad. ¿Qué pasaría si es que finalmente obras artísticas de mayor renombre o más conocidas como la Gioconda tuviesen alteraciones sustanciales a su esencia? ¿Qué pasa si difuminamos su rostro? ¿No se pierde acaso su esencia, su misterio, su naturaleza? ¿No estamos perdiendo o corrompiéndola, mutilándola, dañándola? Es importante hacer esta precisión. Ahora, respecto al concepto de equidad, debe entenderse como que no es igualdad. La equidad nunca va a ser igualdad. La equidad debe entenderse como proporcionalidad en el grado de intervención. El señor Bagate es el autor de la obra y la contraparte también lo ha reconocido en su escrito, señalando que se trataría de un coautor. Y entendiendo la naturaleza artística de esta obra, merece la protección y también merece el acceso a los frutos derivados de la explotación comercial que ésta pueda tener. En este caso, debe ser un mayor monto los frutos que pueda percibir en un mayor porcentaje, no un 5%. Esto a raíz de que tuvo un mayor grado de intervención. No se trata de una obra simplemente derivada, como señalan dentro del escrito. Con esto concluyo mi intervención. Con su venia. Entonces estamos viendo al juez Calderón Puertas, quien interviene en parte de la audiencia que se viene desarrollando en estos momentos como parte de la final ya del tercer concurso de litigación oral, un concurso universitario donde los equipos de las universidades San Ignacio de Loyola y San Luis Gonzaga de Ica, pues vienen debatiendo un caso verídico relacionado a la autoría, ¿no? Y vemos pues también al jurado que está conformado por jueces supremos. ¿O no? De la absolución, ¿verdad? Usted presentó su apelación, ¿no es cierto? Así es. La señorita le contestó. ¿Usted quiere hacer derecho de réplica de la otra señorita? ¿De lo que dijo la otra señorita? ¿O de lo que dijo su contraparte? No, lo que dijo mi contraparte, ¿verdad? O sea, ya, perfecto, no hay ningún problema. Dos minutos. Continúo. Es importante mencionar cómo es que los derechos de autor se ven vulnerados. Ahora, ¿por qué mencionamos que el 20% debería ser percibido y no el 5%? Esto porque se menciona la equidad. La sentencia menciona la equidad y hay una equivocación en la interpretación de esta palabra. Y lo voy a definir para que no haya más equivocaciones con el diccionario de la Real Academia Española, la cual define equitativo como que tiene que haber una justicia dentro en la templanza habitual y la equidad como una justicia natural que le vendría a ser la oposición de la letra y la ley positiva. La clave de dar acá es definitivamente darle a cada uno lo que merece, no a darle a todos lo mismo, como quiere hacer la contraparte. La equidad no necesariamente tiene que ser
aritmética, sino tiene que haber una distribución proporcional a las acciones que han cometido. Mi patrocinado, aparte de ser el autor, creó la obra en 1997, invirtió meses y no solo trabajo arduo, sino que también invirtió pues sentimientos dentro de esto mismo. Y esto mismo me gustaría pues añadir aspectos que menciona nuestra jurisprudencia y por qué la importancia de que yo menciono esto mismo. Porque la sentencia, bueno, está dentro de los escritos, una sentencia en Puno menciona que el derecho de autor debe definitivamente proteger al autor y su obra por la conexión sentimental que tiene esto. Deme la oportunidad de citarlo. La casación 1130-2018 Puno establece que el derecho moral del autor debe proteger la conexión personal, espiritual entre el autor y la obra. Y como el autor mismo, mi representado, reconoce que existió un daño por eliminación de los elementos sustanciales de la misma, definitivamente se ve claramente que existió un daño. Ahora bien, la misma sentencia considera, y también la contraparte, que no existió un daño. Pero ¿cómo es que se puede llegar a la conclusión de que no existió un daño si es que no se han analizado los elementos de la responsabilidad civil? No se pronuncian en ninguno de sus aspectos, ni en la sentencia ni en la absolución de la misma, el por qué no se mencionan los elementos de la responsabilidad civil, aspecto que nos llegaría a dar la conclusión del daño ya establecido. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Señorita abogada, su dúplica. ¿Quién va a hacer la dúplica? Muchas gracias. Se indicó primeramente acerca de los frutos civiles y lo citaron. Indicaron que los frutos civiles es la producción del bien y existe una relación, a causa de una relación jurídica, ¿no? A ver, el ámbito del derecho a autor indica, se compensa por la creación intelectual, no se está compensando por el uso de un bien, es la creación intelectual, es la razón de este decreto legislativo 822. Entonces, ellos insisten en equiparar ámbitos totalmente distintos. No estamos en el ámbito del derecho civil como tal, estamos en una ley especial. Los frutos no deben ser entendidos como frutos, sino como se les llama. Por participación proporcional, o el tema de las regalías, tenemos que identificar bien esto, no podemos seguir cayendo en el mismo error. También mencionaron la cesión de posición. Eso es en el ámbito contractual. En cambio, en el derecho de autor se menciona la cesión de titularidad de derechos patrimoniales, pues solo estos derechos pueden ser transferibles. Entonces, no podemos seguir cayendo en el error de seguir enmarcándonos en un ámbito que no corresponde. No estamos en el ámbito contractual como tal, estamos en el ámbito del derecho de autor. También mencionan que la equidad es dar lo que le corresponde a cada uno. Entonces, la pregunta, como dice, Belisario Bagaté, luego de transferir sus derechos patrimoniales de reproducción y explotación comercial, ¿desplegó algún trabajo? Claro que no. Alegan que se enfermó. Entonces, ¿a razón de qué se le va a compensar con algún porcentaje por la explotación comercial de una obra derivada, del cual no participó? También mencionan el hecho del daño, que el daño, que no logramos desvirtuar el daño, que efectivamente se difuminó los rostros. A ver, el tema del daño es un instituto civil bastante interesante, pues el daño se ve tanto en el ámbito de la inejecución de obligaciones previamente pactadas y en el ámbito de la reparación civil extracontractual. Ok. Entonces, tenemos que tener claro esto para poder ver qué tipo de daño y en qué tipo de régimen. Muchas gracias. Señora, ¿usted también quiere hacer su derecho de dúplico, réplica? Señor presidente de la sala. 2 minutos. Nos gustaría precisar que efectivamente respecto a la argumentación de que se tratase de una obra derivada, entonces recurramos también a la ley de derechos de autor. La obra derivada, de acuerdo al inciso 25 del artículo 2 del cuerpo normativo, señala en específico, sin perjuicio de los derechos del autor de la obra originaria y de la respectiva autorización. ¿Qué significan estos dos elementos? Respecto a la autorización,
la autorización debe ser completa. Es decir, si se autorizan una serie de modificaciones, estas deben ser acordes al espíritu, a la naturaleza de la obra original. Segundo, no se trata de dos obras yuxtapuestas entre sí, no es una suerte de estado cuántico en el cual confluyan dos obras. Se trata de una obra original sobre la cual se trató de hacer una nueva puesta en valor, la cual fue defectuosa, ha terminado dañando, ha terminado perdiendo el mérito artístico y vulnerando el legado, el honor artístico que tiene el señor Bagate, que no se trata de un autor cualquiera, sino de uno de los más destacados en nuestro país. Por otro lado, respecto a lo de la cesión de titularidad, es muy importante que la contraparte lo señale, porque con ello nos está reconociendo como autores producto de un esfuerzo intelectual de la obra, puesto que precisamente el señor Bagate produjo una obra única en su naturaleza. Ha logrado confluir elementos del derecho romano-germánico con los de la tradición y la costumbre andina, creando una puesta escénica única en su clase. Es una obra que no tiene una clase de comparación, no tiene comparación alguna y no puede ser desvirtuada o desprestigiada, mutilada o dañada con una suerte de reinterpretación que excede lo que se había originalmente pactado en el acta de mutuo entendimiento del 13 de febrero, la cual solicitó expresamente que no se vulnere ese espíritu, esa naturaleza intrínseca que ya tenía. Gracias, señor magistrado. Señorita abogada, ¿va a ser su derecho a la dúplica? Sí. Muy bien. Como alega mi contraparte, respecto, por ejemplo, al tema de la obra derivada, bien, primero recordemos cómo es que se llega al tema de las modificaciones realizadas a la obra mural. Estas se realizan por el expreso consentimiento del propio Belisario Bagate, puesto que él mismo firma y está de acuerdo con las cláusulas expuestas dentro del acta de mutuo entendimiento. Es entonces que no se puede retrotraer de sus actos propios. El propio Belisario Bagate acepta la cláusula de la puesta en valor. Entonces, al argumentar, por ende, de que se ha tratado de una deformación o que se ha vulnerado sus derechos morales, siendo que no es así, nosotros en ningún momento hemos negado la calidad artística del propio Bagate y aceptamos la autoría, puesto que dentro de la misma acta de entendimiento se especifica el hotel solo reconoce la firma del autor en la obra. Entonces, el reconocer la sola firma, le damos la calidad de autor. Entonces, los derechos morales están ahí, innatos. Entonces, respecto al hecho de la puesta en valor, recordemos que el propio Bagate fue quien impuso la condición de contratar al artista Leónidas Fernández de Córdoba. Entonces, ante esta situación, nosotros nos vimos obligados como persona jurídica a contratar, puesto que no tenemos el tema del sentido artístico. Entonces, ante todos estos actos, nosotros no hemos vulnerado ningún derecho y no se ha suscitado ningún daño a la contraparte. Eso sería todo, su señoría. Muchas gracias. Vamos a la estación de preguntas. ¿Alguno de los señores, de las señoras magistradas quiere hacer alguna pregunta? Sí, presidente. Buenas tardes, con su venia, señor presidente. Vamos a formular unas pequeñas preguntas de aclaración y la pregunta está primero relacionada o relativa para que cualquiera de los abogados de la parte demandante del señor Belisario pueda absolver. Ustedes están demandando, su patrocinado está indicando que le han distorsionado esta obra, ¿no? Este mural tan grande. Y sin embargo, he escuchado a las abogadas de la otra parte del hotel que indican que firmó un acta de entendimiento. Quiero que me puedan explicar, en breves palabras, en breve tiempo, por qué consideran que su patrocinado tiene la intención de pedir esta indemnización porque se le ha distorsionado la obra. ¿Qué mensaje o inspiración que tenía en esa obra fue adulterada, si figuraba en ese contrato o no? Le escuchamos. Gracias. ¿Escucha bien? Sí,
¿Qué tal? Muchísimas gracias por la pregunta, estimada magistrada. Y bueno, definitivamente sí hubo un consentimiento de las partes a la hora de llevar a cabo un acta de entendimiento, pero hay una diferencia sustancial en lo que vendría a ser la eliminación de los elementos esenciales que están sujetos con el decreto legislativo 822, que no necesariamente tienen que estar pactados dentro de un acta o un contrato para que estos mismos sean, que emanen derecho, porque el derecho emana de la propia ley, pero también a su vez hay una diferencia total en lo que vendría a ser la restauración, renovación o puesta en valor con la destrucción. Doctora, discúlpeme, le quiero que me aclare respecto al acta de entendimiento, ¿no? Solamente ese documento. ¿Indican que no está plasmado debidamente la voluntad, el consentimiento del señor Belisario o no? ¿Figura esa destrucción de la obra, entre comillas, porque se ha vulnerado o se ha adulterado el mensaje que representaba? Creo que tenía un tema subjetivo, el rostro de su familia, de sus animales, su mascota. Dígame, ¿indicaba ese acta de entendimiento alguna cláusula que digan que se respete ello sin adulterar? Porque tengo entendido que esta acta de entendimiento, en primer lugar, el demandante aceptó que sea una tercera persona, un señor Fernando, ¿no? Un cubista. Entonces, dígame cuál fue, en qué momento no se cumplió con esa acta de entendimiento. Perfecto. Muchas gracias por la aclaración, señora magistrada. El acta de entendimiento menciona que se puede hacer una alteración siempre y cuando esta sea para una puesta en valor, pero no se pueden eliminar los elementos elementales. Esto está dentro del acta. Ahora, los elementos esenciales para el autor no tienen que estar establecidos dentro de un acta o un contrato por la normativa ya establecida, pero esto mismo ya estaba prescrito, ya se había mencionado, e incluso las intervenciones que hizo el cubista, que era un amigo de mi representado, tenían que ser simplemente sustanciales más no elementales, aspecto que no se cumplió. El acta mencionaba que mi representado tenía que autorizar los cambios. Lamentablemente se enfermó y no pudo continuar con eso. Doctora, ahí en ese extremo, tengo entendido que su patrocinado asistió a los actos preliminares. Quiero que me aclare qué significa esos actos preliminares y, en segundo momento, indíqueme si esa imposibilidad de asistir fue acreditado en el expediente. Muchas gracias por la pregunta nuevamente. Los actos preliminares que se mencionaron vendría a ser aceptar ciertos bocetos o borradores que se mencionaron, y estos mismos no mencionaban la alteración de los elementos esenciales. Y por otro lado, cuando se menciona que mi representado se encontraba enfermo, consideramos que es el descargo, porque la contraparte menciona que no asistió de mala fe. Es una diferencia en... Ahorita voy. Sí, es una diferencia entre lo que vendría a ser la inversión de la carga de la prueba, porque finalmente, si ellos consideran que es de mala fe, deberían probar ese mismo aspecto. Pero todavía no me da respuesta a la pregunta. ¿Existe en el expediente algún documento, algún instrumento que acredite que el señor Belisario estaba impedido de asistir? Sí, gracias a eso mi abogado compañero me acaba de mencionar que en el caso mismo menciona que mi representado tenía problemas respiratorios y justamente por ello no pudo asistir por problemas de salud. ¿Se acreditó en el expediente o no con algún certificado médico? No se acreditó, el caso solo menciona que tenía problemas de enfermedad. Sí, ¿puedo formular otra pregunta, presidente? Ya, bien, la otra pregunta es para las abogadas de la parte demandada. Tengo entendido que como están apelando y ha salido un extremo amparado y otro no, ustedes vienen a defender la revocatoria del tema de los frutos civiles, ¿no es así? Bien. En relación a los frutos civiles, ¿por qué consideran que la sentencia de primera instancia ha ido más allá de lo que habían demandado el señor Belisario? Cualquiera de las dos abogadas puede responder. Ok, muchísimas gracias. La incongruencia es evidente, como le mencioné de la sola lectura. En el resumen aparece compensación económica por la explotación comercial. El ACO falla sobre frutos civiles. Entonces, al margen de los puntos controvertidos que se ha fijado, ¿no?, se está solicitando en el ámbito del derecho de autor la compensación, o sea, el pago al autor por la creatividad intelectual. No se está pidiendo frutos civiles como tal. Entonces, al hacer el análisis, inclusive aceptando que sea frutos civiles, que es muy distorsionado, no le corresponde absolutamente nada, porque ya mencioné, Belisario Bagate ya cedió sus derechos patrimoniales en 1997. Él cedió de forma clara: cedo mis derechos de reproducción, de explotación a su comitente. La comitente, a la firma de abogados,
no lo sé de nosotros. Entonces, tenemos la titularidad de derechos patrimoniales de reproducción y explotación. Entonces, ¿en mérito de qué vamos a compensarles, otorgarles frutos civiles? No existe una razón, porque ya se ha cedido los derechos patrimoniales de reproducción y explotación. Eso es todo. Gracias, doctora. He concluido, señor presidente. Señorita abogada, entonces, para más o menos entender la figura, el pintor le cedió todo a una empresa. Quiero precisar que se le ha cedido de forma expresa la reproducción, explotación comercial y transformación. Lo que importa en ese... Para usted ya se dio todo, lo importante acá ya se dio todo. No, solo los 3, no todo, porque el derecho patrimonial es amplio. Ya. Se dio 3. Entonces, ¿el autor tenía alguna legitimidad para defender esa obra o ya no la tenía? Por supuesto que sí, porque subsisten sus derechos morales inalienables y en estricto respeto de esos derechos es que se suscribe el acta de mutuo entendimiento. Pedimos autorización y nos los dio. Puso sus condiciones y se cumplió. Dijo, por favor, quiero que le lleve a cabo el cubista, su amigo, se cumplió. Pidió que no se altere el mérito artístico, salvo redunde en la puesta de valor. Quiero que me precise algo. ¿El pintor vendió su obra o no la vendió? La vendió. La vendió. Claro. Si a mí algún pintor me vende su obra, ¿yo puedo hacer con la obra lo que me da la gana o no puedo hacer lo que me da la gana? Por supuesto que no. Porque existen... No. Ya. Pregunta para los abogados de la UCIL. Señor, usted ha hablado de cesión de posición contractual, ¿no? ¿Dónde operó esa cesión de posición contractual? ¿Entre quiénes? Gracias por la pregunta, señor magistrado. En realidad lo estábamos señalando porque parecería ser la teoría del caso que sería presentando la contraparte, puesto que en realidad no se habría aplicado válidamente esta figura en el supuesto negado. Mi pregunta es, ¿entre quiénes se habría operado la cesión de posición contractual? Identificando al cedente, el cesionario y el cedido, supuestamente el cedente sería la extinta firma Villarroel al vender el edificio, el cesionario sería el hotel, la contraparte, y el cedido sería el señor Bagate, lo cual no se ha configurado, no se subsume en el presente caso. Señorita, usted ha hablado de equidad, el señor también ha hablado de equidad, ¿no? Ustedes han pedido 20% de compensación, porque eso le parece proporcional, y para ustedes eso es equitativo. ¿Por qué no pidieron 15, 30, 35, 10? ¿Por qué pidieron 20%? Como primera parte de la respuesta nos gustaría... Sí, yo podría continuar con esa respuesta, muchas gracias. Bueno, la pregunta del 20% no es un número simplemente arbitrario. Existe un estándar de la industria cultural, especialmente una doctrina nacional e internacional que menciona el porqué. En la industria editorial internacional menciona que el autor original debe tener un 10 a 15% de regalías sobre la venta, el traductor o adaptador de 1 a 3% y el editor, es importante mencionar, 0.5 al 2%. Esto lo tiene estándares de la industria internacional. ¿Y por qué consideramos que se tiene que tener un 20%? Porque aparte de que es el autor original que recibe el 15%, pues la contraparte continúa percibiendo económicamente la explotación de la obra, no solo por mantener la obra en su lugar de trabajo o en el hotel, sino porque venden merchandise con la imagen de mi representado. Por lo tanto, se considera que aparte de ser el autor original, debe percibir económicamente de aquello que recibe la contraparte. Eso es lo único que queríamos decir. Doctora o doctor, ¿el señor pintor aceptó que se transformara su cuadro o su mural? En mutuo entendimiento se pactó una serie de modificaciones, más no daños o alteraciones que atenten contra el espíritu y alteren sustancialmente la obra. ¿Quién señala cuál es el espíritu de la obra? ¿El pintor? O sea, el pintor tiene la idea de qué es el espíritu, lo va a manejar, es el propietario absoluto del espíritu. Cuando Vargas Llosa escribió una obra, él es el que tiene el espíritu de la obra, no son los lectores los que tienen el espíritu de la obra.
Es precisamente interesante la pregunta porque el nombre de la obra es El espíritu de Bagate y no con un ánimo de tratar de condicionar cualquier modificación a su antojo, sino a que esta obra representa la identidad misma del autor, tanto con la puesta en escena, con el proceso creativo para juntar elementos de la tradición romano-germánica, la tradición jurídica romano-germánica. Entonces lo que manda es el nombre. Si yo pongo en mi obra El espíritu de Carlos, entonces ese espíritu es el que va a mandar. No, señor magistrado, me gustaría poder culminar la idea en este punto. En este caso, para hacerlo de forma sucinta, la identidad del autor ha sido reflejada en la obra, tanto en sus vivencias pasadas, en personas que fueron relevantes en su vida, en mascotas, entre otros elementos que han materializado ello. Esa identidad se materializa, se protege desde los derechos morales reconocidos en el Decreto Legislativo 822, como el derecho a la paternidad, a la integridad, por la cual, pese incluso a la transferencia del soporte material, entendiendo, por ejemplo, un ejemplar de la obra de Vargas Llosa, La ciudad y los perros, es el soporte material. En este caso, hablando de la obra, el soporte material, el mural, pese a que inclusive en el supuesto negado que se hubiese perdido todos los derechos sobre esta obra, la protección del valor, de la identidad, de la integridad de esta, del espíritu, de lo que representa, el autor sigue legitimado para poder interponer acción y defenderla. No, yo entiendo que un autor crea que su espíritu está en la obra, yo entiendo perfectamente, pero ya hace mucho tiempo, ¿sabe qué? La interpretación de la obra no lo hace solamente el autor. ¿Ya? Si fuera eso, la interpretación de la obra, lo que dice el autor, entonces todos los demás seríamos lectores pasivos, intérpretes pasivos, y eso no podría ser. Todos los intérpretes somos intérpretes activos y dotamos de contenido incluso la propia norma legal. El legislador puede considerarse el intérprete de la ley, el intérprete único, oficial, pero quien dota de contenido la norma legal somos nosotros los abogados y los jueces. Dígame, ¿y este autor consintió, dijo que no se alterara lo sustancial o su espíritu o lo que fuera, pero después no mencionó nada más hasta que terminó? O sea, él se enferma, él está mirando la obra, él se enferma y después ya no quiere decir nada más. No manda una carta notarial, no dice suspenda los trabajos, él espera hasta el último momento para después decir, uy, ese ya no es mi espíritu y por lo tanto voy a demandar. ¿Eso fue lo que pasó? Entiendo la confusión que se puede dar con el caso, pero la realidad es que no fue así. En el caso presentado se nos menciona que mi representado ha estado de manera constante y de manera diligente dentro de los bocetos, porque se presentaron bocetos a los cuales le dio la confirmación. Después de eso, el caso también nos menciona que tuvo problemas respiratorios, por lo tanto de salud, y no pudo estar presente, a lo que si la contraparte hubiera actuado de manera diligente, hubiera parado hasta que una persona se mejore de salud, lo cual es importante. Y bueno, definitivamente también es importante mencionar los actos probatorios. Sobre ese punto, ¿y cómo sabía la parte demandada de que su representado estaba enfermo, si no le había avisado? Sí, en el caso se mencionó que era de conocimiento de ambas partes, que mi representado se encontraba mal de salud. Pero la falta de diligencia es de ellos y no de ustedes. Lamentablemente la enfermedad o la salud no es algo que se pueda prever, por lo tanto, pues no podría actuar de manera diligente mi representado al... Suficiente. Doctoras, una pregunta. Ustedes tienen un pedido anulatorio y un pedido revocatorio. El pedido revocatorio es solamente sobre los frutos. O sea, ustedes creen que no deben pagar nada, ni frutos, ni compensación, nada. ¿Es así? Claro que sí. ¿Y por qué no deben pagar nada? Justamente porque Belisario Bagate ya no cedió sus derechos patrimoniales de reproducción y explotación comercial. A razón de ello, ya se le ha remunerado en un primer momento a un precio un tanto alzado. Se menciona que son $60,000. Entonces, ¿a razón de qué ya se le va a pagar si ya transfirió? Si hubiese participado en la obra derivada, por supuesto que sí, pero no lo hizo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, doctora? Doctor. Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente, señores miembros del jurado. Bien. Todo parte en la vida de unas relaciones jurídicas. Nosotros vivimos en sociedad y cada momento de nuestra vida tenemos relaciones jurídicas. ¿Cómo se llaman esas relaciones? Sustantivas, obligacionales o materiales. Todo parte de acá. Hay relaciones jurídicas que se extinguen inmediatamente.
pero otras relaciones jurídicas que pueden generar relaciones jurídicas procesales, como el presente caso. Conforme al caso planteado, hay una relación jurídica originaria entre este estudio de abogados y este demandante, señor Bagate, que pintó el cuadro. Pero luego este señor Bagate vende todos sus derechos a este hotel en principio, del que se vale, y este estudio jurídico mucho se vale porque es una obra inédita en el Perú, porque como ustedes recordarán y han estudiado bien el caso, pinta a la propiedad, pinta a la posesión, pinta al dolo grave, dolo, ¿no? Interesante, muy interesante. Luego entonces hacen un contrato en el año 97 donde dice de que autorizan cualquier modificación, pero menos la destrucción. Es muy importante ese detalle. Se puede modificar, pero menos destruir. Luego este estudio de abogados cede a este hotel, que es la parte que ustedes están defendiendo, ¿no? Y el señor Bagate, el espíritu de la parte demandante. Bien, como se genera un conflicto de intereses, no con la primera relación, sino con la segunda relación, genera una relación jurídica procesal. Y ya vamos al proceso. En nuestro Perú, y como ustedes, señores abogados, están participando ya de este modelo de la técnica de la oralidad, que como venimos viendo está dando muy buenos resultados. Ya están los 34 distritos judiciales del Perú teniendo esta técnica de la oralidad. Y en esta técnica de la oralidad, y como ustedes habrán apreciado, su proceso se ha desarrollado bajo esta técnica y con los tiempos establecidos. Se citó a la audiencia preliminar, luego a la audiencia de pruebas. Muy interesante, ¿no? Ustedes dejarán. Sin embargo, ustedes ya postulan, vamos ya entrando al caso, postulan 3 pretensiones de la parte demandante, ¿no? Indemnización, reconstrucción y el pago de la compensación, dicen ustedes, pero el juez le da pago de fruto, ¿no es cierto? Pero acá hay un detalle, ¿no? Y eso ya vamos a entrar a la pregunta, que siempre hemos visto en los casos, la prueba. La prueba es el aspecto fundamental en un proceso. Y ustedes siempre están alegando, y ahí viene la pregunta, la prueba que no se probó, que no hay este documento, que el señor Bagate se enfermó y no ha demostrado ser internado en una clínica y después viene a reclamar. ¿Qué puede reclamar si él lo recomendó a su íntimo amigo, el señor cubano, vino, hizo los arreglos, él debió supervisar, pero no lo hizo, la prueba? Entonces la primera pregunta para ambos abogados sería, ¿qué relación encuentran ustedes entre la prueba y lo que tanto han hablado en su recurso de apelación, la motivación? Han citado sentencias del tribunal sobre motivación, pero muchas veces, señores abogados, ustedes dicen motivación, pero no entendemos con claridad qué se entiende por motivación. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuál es la relación que encuentran ustedes entre la prueba y la motivación? La parte demandante, por favor. ¿Sí se me escucha bien? Ok, listo. Muchas gracias por la pregunta. Definitivamente tiene toda la razón. En el aspecto, en las actuaciones previas, se mencionó, se presentó un peritaje, especialmente de la parte demandante presentamos un peritaje arquitectónico y al mismo tiempo artístico, el cual evidenciaba que la obra había sido dañada. Eso por un punto, el peritaje que se había presentado. Por otro lado, se mencionó como carácter probatorio el mismo mural, el cual era un hecho fáctico que se puede presenciar de manera material, que se incurrió en la eliminación y la difuminación de los elementos esenciales, como vendrían a ser los rostros o los perros, e incluso se eliminaron personajes. Y concuerdo con todo lo que usted ha expuesto, especialmente con la importancia de los elementos y los personajes dentro de la obra. ¿Y por qué? Porque estos mismos representaban el dolo, representaban la culpa y el pago en la tierra incluso. Ahora, mencionamos que no se analizan los elementos de la responsabilidad civil, que vendría a ser el comportamiento dañoso, la consecuencia dañosa, la relación causal y el criterio de imputación. Y esto mismo lo mencionamos porque el comportamiento dañoso que se llevó a cabo por la contraparte está fundamentado en el acta de entendimiento. Dentro de las partes acordamos en el acta de entendimiento que las intervenciones tenían que ser aprobadas por mi representado y que estas mismas
personas no tenían que llevar a cabo las eliminaciones fundamentales de los elementos de la obra. Entonces, presentamos esa acta como prueba porque se hizo lo contrario de lo establecido en la prueba. Si pactamos algo entre las partes y se hace lo contrario, eso es una prueba contundente, verídica y real que se está yendo en contra de nuestro derecho de autor. Eso es lo que queríamos mencionar. Bien, gracias, señora abogada. Señorita abogada de la parte demandada. Ok. La misma pregunta. Sí, la misma pregunta. La relación que hay entre la prueba y la motivación y cómo se habría aplicado en este caso concreto. Ok, el tema de la motivación, como bien lo indicó mi compañera, ya no debería ser considerado como la causal de la nulidad. Debería ya evaluarse por el fondo. No sé si me dejo explicar. Respecto a la prueba, en el caso en concreto se ha actuado en el margen de una autorización expresa y se ha pactado no alterar el mérito artístico salvo redundes en la puesta en valor. Esto quiere decir salvo generes más ingresos económicos, no puesta en valor. Entonces, esto es lo que pasó. Tampoco se distorsionó el mérito artístico. A ver, menciono la parte contraria, un peritaje arquitectónico. Cuando acá se evalúa un peritaje, un informe legal cuyo objetivo era determinar si hubo o no la distorsión al derecho de autor a la integridad. Entonces, con este informe lo que se está buscando es justamente eso, de que no hay vulneración a este derecho, de que no hay destrucción, no hay daño, y esa es la prueba fehaciente que también se presentó, que también presentamos. Esa es la prueba que tenemos. Bien, muchas gracias, señor presidente. Una pequeña preguntita adicional. Bueno, esta pregunta va respecto, ustedes saben que los abogados debemos estar preparados, siguiendo la vigencia de las normas, porque cada día las normas se modifican, se derogan. En el caso en concreto, la parte demandante y la parte demandada, se formularon 3 pretensiones. Las 2 primeras se declararon infundadas, ¿no es cierto? Por eso ustedes vienen en apelación. Y la tercera pretensión, pago de frutos, se declaró fundada. Ustedes apelan a ese extremo. Este proceso se ha tramitado en la vía del proceso de conocimiento, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué hubiese pasado si cualquiera de las partes no hubiesen apelado dentro del plazo de ley? Y cuando va a segunda instancia, se corre traslado de las apelaciones, ustedes podrían haber salvado esta situación, como de responder al cliente, ¿no? A su patrocinado, se me pasó. ¿El Código Procesal Civil contempla alguna figura para salvar esto? ¿Y cómo se denominaría esta institución? A ver, la parte demandante primero. Bueno, consideramos ser totalmente honestos con la respuesta, no tenemos el conocimiento para responder la misma. Bien, gracias. La parte demandada. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, decimos, ha habido casos en que se pasa, ¿no? Esa es una declaratoria, una sentencia interesante, por eso se ha pedido el caso, ¿no? 2 pretensiones infundadas, una pretensión fundada. De tal manera que ambas partes salen insatisfechas, ¿no? Entonces, ambas partes pueden recurrir a la sentencia, pueden apelar. Pero ¿qué pasaría si por A o B, como se dice, se pasa el plazo para apelar y ya no se puede? Pero cuando va en segunda instancia, se corre traslado de las apelaciones, ¿no? ¿Podría ustedes en esa instancia salvar esta situación que no pudieron cuestionar esa decisión? A ver, voy a parafrasear su pregunta para poder entenderlo. Obviamente que para realizar una apelación nos dan un cierto plazo, ¿cierto? Tenemos este plazo para interponer la apelación. ¿Y qué pasa si transcurre el plazo y no lo hago? Ocurre la preclusión. Pues hay etapas marcadas, ¿no? Ya. La preclusión se venció. Ya no podría hacer nada. Es decir, si usted no apeló, lamentable, ¿no? Tiene que pagar los frutos. Y si ustedes no apelaron, lamentable, tienen que soportar eso, ¿no? Claro, al respecto, existía la figura, la institución jurídica, para la adhesión a la apelación. Muy cuestionada esta institución, derogada, ¿no? Mediante la ley 31591 del 26 de octubre del 2022. Entonces ahora no se puede nada. Pero antes salvaba, ¿no? Ustedes no apelaron, pero me corren traslado, me adhiero. Cuestionada la institución, porque dice, pero ¿cómo si por tu negligencia no apelaste, ¿no? Pero te salvaron al correrte traslado? Esta institución ya no está derogada, ¿no? Gracias, señor presidente. Una otra pregunta. Muy bien. La doctora Carmen Julia Cabello les va a hacer algunas preguntas.
Gracias, señor presidente. Una pregunta muy puntual. Se ha alegado daño moral. Por favor, las partes podrían precisar cómo se ha configurado y de la otra, ¿por qué no se ha configurado? Gracias. Gracias por la pregunta. Hemos configurado que existió un daño moral específico por ir en contra de lo establecido en nuestro Código Civil, a la hora que menciona que existe un menoscabo, una lesión profunda o íntima o emocional de, en este caso, el artista. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque finalmente existe, se desconoce esto mismo. ¿Por qué? Porque se condiciona al autor a expresar los elementos esenciales, cosa que está en contra del artículo 18 del Decreto Legislativo 822. Ahora, ¿por qué menciono el daño moral? Porque existe una eliminación y difuminación de los rostros. Esta desnaturalización definitivamente pues conlleva a un daño moral que vendría a estar justificado en el artículo 18, como ya había mencionado. Ahora, ¿cómo lo fundamentamos? Porque se tienen que analizar los aspectos de la responsabilidad civil. Bueno, mencionamos que el nexo causal está establecido en el caso es evidente que si la contraparte no hubiera contratado con Fernández de Córdoba, esto mismo no hubiera podido llegar a cabo las eliminaciones de los elementos esenciales y por lo tanto el daño no se hubiera producido. También hablamos de la antijuricidad, aspecto muy importante en los elementos de la responsabilidad civil. ¿Y por qué antijuricidad? Porque va en contra del artículo 25 del Decreto Legislativo 822 por la prohibición de alterar las obras. También va en contra del artículo 2.8 de la Constitución, que este mismo inciso que tiene la protección a la creación intelectual, y también va en contra del acta de entendimiento, de la cual estipulaba que no se tiene que distorsionar la obra. Ahora, condenamos esta actitud. ¿Por qué? Porque argumentamos que se puede mencionar un dolo eventual porque la contraparte definitivamente, a sabiendas que no se podían hacer daños esenciales, llevaron a cabo sin supervisión o autorización de mi representado estos cambios, aceptando el riesgo del mismo, aceptando que sin autorización previa se podía generar un daño como se ha configurado con los elementos los elementos ya mencionados. Incluso me gustaría agregar la casación 3168-2015 de Lima, que establece que se tiene que evaluar de manera clara y concurrente los hechos para configurar cómo es que esta misma aplica el daño. Por lo tanto, ya hemos hablado sobre los elementos de la responsabilidad civil. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Ok, respecto al daño. El daño evidentemente es aquella transgresión considerable a sentimientos, emociones de una determinada persona. En el presente caso no ocurre eso porque se ha actuado por una autorización expresa. Autorizaron la intervención, pusieron sus condiciones, se cumplieron. No existe daño. Al margen de ello, el tema del daño es un elemento que se comparte tanto en el ámbito de la inejecución de obligaciones previamente pactadas o en el ámbito extracontractual. Tampoco se ha definido en cuáles de estos ámbitos estamos de manera clara, pero en resumen, no hemos incurrido en esto, pues se autorizó y se actuó en margen de ello. Gracias. Una última pregunta, justo que ha venido con la respuesta de ustedes. Ustedes están solicitando daño moral o daño, indemnización por daño y además compensación. Compensación económica por una obra que ya no es la del autor. Es decir, esa obra está destruida, según ustedes, y quieren ganar por una obra, quieren obtener una compensación por una obra que ya no es suya, que está destruida. Porque es lo que ustedes están diciendo, ¿no? Esa obra está destruida, y si esa obra está destruida, quiero ganar dinero por una obra que ya no es mía. ¿Eso es lo que me están pidiendo? ¿Nos están pidiendo a nosotros? Los conceptos por los que se solicitan el monte indemnizatorio son precisamente por los daños sufridos hacia el moral. Daño es una cosa, pero sí, le he preguntado, es daño y compensación están pidiendo. La compensación sería producto por la explotación comercial a la que fue sometida la obra durante un periodo. La explotación comercial de una obra que ustedes ya no consideran de su patrocinado porque ha sido destruida. No se está tampoco desconociendo que el espíritu de Bagate, pese a las modificaciones, sigue siendo una obra del mismo Bagate.
pese a las sigue modificaciones, siendo. alteraciones Y o dígame, ¿y mutilaciones. cuánto ganaba esa obra cuando no había sido modificada? Antes de la modificación, la puesta en valor era el valor que tendría la obra era intrínsecamente por... ¿Cuánto generaba? No era producto de explotación comercial antes de No ello. se generaba ningún No, valor. la explotación comercial fue producto de las modificaciones posteriores y al ser comercializada en un hotel, al ser usada como un medio de atracción, digamos, para este. Señorita abogada, ¿algún valor generaba este mural antes de que pasara al hotel? Por supuesto que no. En un primer momento se crea como un elemento decorativo de una firma de abogados. Posterior a ello, previa autorización, se solicitó la modificación, o sea, transformación para su uso. En este caso ya lo que explotamos comercialmente es una obra derivada. Ustedes han señalado en su escrito de apelación que esa obra estaba destruida o que no generaba ninguna renta. En ningún momento indicamos el término de destrucción, indicamos que fue intervenido y se genera una obra derivada. Gracias. Entonces, vamos causa a voto. Por favor, abandonen la sala, los vamos a llamar cuando tengamos una decisión. ¿Qué tal, amigos de Justicia TV? Muy buenas tardes. Terminó